Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio en el Talmud. Y el Talmud en este programa de televisión radial, donde nosotros típicamente estamos estudiando la palabra del Señor expositivamente, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos estudiando un nuevo curso aquí titulado BI 250. BI 250, el libro de Job. El libro de Job. Mucha gente ha convertido el libro de Job un libro místico, de fábulas extraterrestres, han hecho un sinfín de cosas con este libro, pero este libro es uno de los libros más prácticos y más profundo y amplio cuando se trata con los sentimientos, emociones y las experiencias humanas aquí en la tierra, donde tú y yo tenemos que sufrir un sinfín de adversidades, aflicciones, pruebas, tribulaciones, ¿ves? Dificultades en esta tierra. Y este libro transciende todas las culturas, todas las naciones, todos los idiomas, porque tú y yo vivimos en un mundo caído. Este es un libro que es rico en su aplicación para hoy día. Y lo que vamos a hacer, comenzando hoy, introduciendo el libro de Job, donde nosotros vamos a comprender y entender, ¿no?, que este libro tiene tremendas aplicaciones hoy día, ¿no? Y vamos a tener una sincronización y sincronizar este libro entre todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para mostrarle que este libro es rico para aprender y aplicar, ¿no? Y el tema que vamos a tratar aquí es, y comenzando en esta breve introducción, va a ser Job capítulo 1, versículo 1 hasta Job capítulo 2, versículo 13. Ahora, estos dos capítulos van juntos, ¿no?, en la introducción del libro de Job. Y vamos a estar aquí un buen tiempo estudiando solamente esta sección. Ahora, no se olvide que hay 42 capítulos que estaremos estudiando. Ahora, en esta primera parte lo que vamos a hacer es tratar el camino. El camino de la vida de Job fue interrumpido. El camino de Job, de la vida de Job, fue interrumpido por los ataques satánicos y los sufrimientos horribles. ¿No? So vamos a leer, yo estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Si usted tiene Reina Valera o otra versión, pues sígueme el hilo aquí. Vamos a comenzar a estudiar estos dos capítulos, ¿no? Y ponerlo en su contexto. Perdón. Vamos a ponerlo en su contexto. Vamos a comenzar con versículo 1. Dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, y invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y vivieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos y conforme al número de todos ellos. ¿Por qué? Porque Job decía a él mismo: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así Job siempre. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y aquí donde ahora cambia la escena. Comenzando en versículo 6, algo raro sucede aquí. Dice: y hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, aquí hay un diálogo entre Dios y Satanás en el cielo. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes?
Entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene por todos los lados? Has tenido, has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones ha aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Esta es la parte donde Satanás se está dirigiendo a Dios. Ahora en versículo 12 el Señor le responde. Dios le dice, he aquí todo lo que tienes está en tu poder, pero no extiendes tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Dios permite, ahora Dios permite las pruebas de Job, ¿no? Ahora, versículo 13. Y aconteció que un día que en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino a la casa un hermano mayor. Ellos estaban comiendo y bebiendo vino en la casa mayor, ¿no? Versículo 14. Vino un mensajero. Este es el primer mensajero que se le presenta. Y vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arrando y sus asnas paciendo juntos a ellos y los sabeceos. Viene otra tribu de titulados sabeceos y atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contárselo. Malas noticias. Mientras estaba él hablando, vino otro mensajero y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los criados y los consumió, solo yo escapé para contárselo. Wow. Mientras que él te estaba hablando, llega un tercer mensajero. Vino otro y le dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron y los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo. ¡Wow! Y mientras esté hablando, viene un cuarto mensajero. Esto es malas noticias encima de malas noticias encima de malas noticias. En versículo 18, mientras estaba hablando, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa, bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. He aquí, vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y esta cayó sobre los jóvenes y murieron, solo yo escapé para contarse. ¿Te puedes imaginar? Es una mala noticia tras mala noticia, tras mala noticia, tras mala noticia. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos? ¿Cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a responder? Mira lo que dice Job en versículo 21, capítulo 1 de Job. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en la tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Te puedes imaginar esto? Esto es increíble. Ahora, no se olvide que dije que Job capítulo 1 y capítulo 2 van juntos, ¿no? Vamos a leer los 13 versículos del capítulo 2. Dice, y aquí es donde Job pierde su salud encima de todo esto. Mira lo que pasa, versículo 1. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo ahora Satanás al Señor le dijo, ¿piel por piel? Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Esto es lo que le está diciendo Satanás a Dios. Y el Señor dijo a Satanás,
He aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor y hirió a Job con llagas malignas y desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Perdón. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tú tu integridad? Maldice a Dios y tú muérete. Wow, mira, pierde todo. Sus bienes, sus casas, sus hijos, todo, su salud. Y ahora viene la esposa y le dice, ¿aún conservas tú tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué más puede suceder? En versículo 10, pero él le dijo, hablando a su esposa, ¿cómo habla cualquier mujer necia? Has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Cuando tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namamatita, huyeron de todo el mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos y condolerse de él y consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿Tú crees que este libro no se nos aplica a nosotros hoy día? Seguro que sí. Hay profundidades, hay una riqueza de principios que son aplicables para nosotros hoy en día. Por favor, dejemos de convertir el libro de Job como si fuera un libro de fábula, mitos, de otro planeta o filosófico que no tiene nada que ver con nosotros hoy día. No, esto no es un cuento. Aquí hay principios profundos para nosotros aprender. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos aquí en esta tierra, una tierra completamente arruinada, una tierra caída, donde el mal se está apoderando más y más por ella. Y jamás tú y yo escuche bien, jamás tú y yo vamos a encontrar justicia aquí en esta tierra. ¿Quién es la audiencia principal de Dios para el libro de Job? ¿Quién es la audiencia principal de Dios para el libro de Job? Es todo el mundo. Esa es la respuesta. Es todo el mundo, todas las personas de cada nación y generación, porque como le dije al principio, este libro trasciende todas las culturas, todos los idiomas en todos los países. ¿Por qué vamos a estudiar? Para darnos un ejemplo. Este libro de Job es para darnos un ejemplo y una advertencia. Un ejemplo y una advertencia. Permíteme, guarde su lugar aquí en Job capítulo 1. Y abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Mira lo que dice. Estas cosas le sucedieron como ejemplo. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros, ejemplo y enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. También, ¿para qué? Para enseñarnos que con cómo vivir, ¿no? Cuando enfrentamos las angustias y el dolor agonizante de las pruebas y las aflicciones que tú y yo siempre tenemos que experimentar en esta tierra. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 4, por favor. Romanos 15, 4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, ese es el propósito, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora vamos a dar un fundamento, ¿no? Un trasfondo del porqué. Primeramente, ¿qué es el propósito del libro de Job? ¿No?
Bueno, tenemos un propósito histórico, un propósito histórico. El gran libro de Job explora el misterio del sufrimiento. ¡Wow! Este libro explora el misterio del sufrimiento. ¿Y quién que me estás escuchando? ¿Quién que está sintonizando en este momento no ha sufrido, no ha cuestionado? Pues dice, es que no entiendo lo que está pasando en mi vida. Pues sepa bien, este libro, ¿no?, explora el misterio del sufrimiento, el misterio del sufrimiento. Y también este libro de Job intenta responder a preguntas. Y tú y yo tenemos preguntas. Preguntas tales como, primeramente, ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? Eso lo vamos a estudiar en Job capítulo 1, versículo 1 hasta Job capítulo 2, versículo 10. Otra pregunta. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite que las personas sufran, en especial aquellos que realmente creen en Él y lo obedecen con todo su corazón? Señor, ¿pero por qué tú permites eso? Bueno, ese es todo el libro de Job. Job capítulo 1, versículo 1 hasta Job capítulo 42, versículo 17. Por esa razón, tú debes saciarse con los principios de este libro, porque tú, tarde o temprano, lo vas a necesitar. Otra pregunta. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser la actitud y la perspectiva de una persona hacia el sufrimiento? ¿Cuál debe ser su actitud y su perspectiva cuando está sufriendo? Vale más aprender de este libro de Job. Otra pregunta. ¿Cómo debe responder una persona al sufrimiento? ¿Cómo? ¿Maldicerá una persona y renunciará a Dios? ¿O cuestionar la justicia y la equidad de Dios porque Él permitió el sufrimiento? ¿O una persona confiará en Dios creyendo en todo su corazón que Dios hará todas las cosas que funcionarán para bien? Note estas preguntas, y estas preguntas van a ser clave para nosotros. Estas preguntas nos van a acompañar, ¿ves?, a través del estudio de este libro de Job. Y cada sábado nosotros nos estamos reuniendo en la escuela del Talmud, donde estamos instruyendo a la gente, ¿ves?, en este libro. ¿Por qué? Porque en este libro, ¿ves?, aprendemos el mundo y el por qué sufrimos en este mundo injusto. Otra pregunta. ¿Cómo puede un verdadero creyente que está sufriendo una pérdida agonizante y aflicción ser victorioso durante toda la prueba? ¿Cómo es que tú puedes ser eso? Tengo otra pregunta. ¿Cómo puede el creyente mantener una relación fuerte con el Señor, confiar realmente en el Señor cuando no puede entender el propósito del sufrimiento? ¿Está escuchando estas preguntas? Estas preguntas nos van a dirigir a nosotros, nos va a lidiar a través de estas páginas del libro de Job. Otra pregunta. ¿Qué debe hacer el creyente afligido? ¿Qué debe ser el creyente afligido para convertirse en un fuerte testigo de lo demás? Claramente, algo despertó el interés del autor de lo suficiente como para escribir y discutir el tema del sufrimiento. Este es el único libro que lo trata a fondo, al fondo, esta idea, este concepto del sufrimiento del ser humano. Ahora, a ver si especulamos un poquito aquí. Si el autor de Job era alguien en los días de Salomón, cuando había un gran interés en la literatura y los temas de sabiduría, entonces posiblemente la apelación al autor podría haber sido meramente filosófica. Podría simplemente haber sido curioso, ¿no? Curioso el tema del sufrimiento y quería construir con una visión significativa que podría ser de ayuda para los enfermos.
Sin embargo, incluso si el día de Salomón fue el escenario histórico, fue el Espíritu de Dios quien despertó el autor para cubrir el tema de sufrimiento, ¿no? El Espíritu de Dios guió al autor a escribir de tal manera que el libro fuera muy significativo para el pueblo de Dios a través de los siglos. Especialmente significativo para aquellos creyentes que no podían entender por qué tenían que sufrir una pérdida agonizante, dolor y aflicción. Yo quiero que tú captes, este libro es rico. Ahora, si el escenario, a ver si lo ponemos así, si el escenario histórico era cualquier época distinta a la era de la sabiduría, el interés del autor por el sufrimiento era probablemente personal, algo que estaba experimentando. O él o alguien, ¿no?, a quien cuidaba muy profundamente, estaba soportando el gran peso de un dolor agonizante o una crisis severa. Queriendo ayudar todo lo que pudiera, compartió lo que sabía sobre el sufrimiento, sabiendo que también ayudaría a las generaciones futuras. Ese es el propósito histórico de este libro de Job. También hay un propósito, la segunda área, hay un propósito doctrinal, un propósito espiritual, ¿no? Revelar los propósitos de Dios para el sufrimiento, sus razones para permitir que la persona sufran. Hay más de 20 propósitos que están cubiertos en este gran libro de Job. Y fui anotando, ¿no? Y sabe que yo tomé que convencido que hay más propósitos todavía. Pero permíteme compartir estos primeros 20 propósitos, ¿no?, del libro de Job, hablando doctrinalmente, espiritualmente. Primeramente es exponer a Satanás como el adversario malvado de la raza humana. Él no es tu amigo, papito. Escúchame, mamita. El diablo, Satanás, no es tu amigo. Él es tu adversario. Y eso lo vamos a descubrir en Job capítulo 1, versículo 6 hasta Job capítulo 2, versículo 10. Segundo, para probar la fe del creyente. Y sabe que nuestra fe tiene que ser probada. Eso lo vamos a ver aquí otra vez en Job capítulo 1, versículo 6 hasta Job capítulo 2, versículo 10. También despertar a las personas para que evalúen sus vidas. Despierta. Fíjese bien en tu vida. Evalúa, haga un autoanálisis de tu vida. ¿Por qué me encuentro donde yo me encuentro? Y sabe que el libro de Job capítulo 36 en capítulo 36 nos ayuda con eso. A otro propósito, para hacer que las personas sean conscientes de su pecado. Para que las personas sean conscientes de sus pecados. Y eso lo vamos a ver en Job capítulo 36 otra vez. Lo que estoy haciendo aquí es mostrándole al fin del libro de Job, capítulo 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 42. Tú vas a ver, le queremos poner un esquema, un bosquejo, ¿no? Queremos lidiar con el asunto aquí para saber cómo acercarnos a este libro, debajo de estas varias categorías de propósitos que estamos enumerando. También para corregir, otro propósito, para corregir el comportamiento de las personas. Eso también está en Job capítulo 36. Otro propósito, para incitar a la gente a arrepentirse. Eso está en Job capítulo 33, capítulo 36, capítulo 40, capítulo 42. Otro propósito es para preparar a las personas para las maravillas, promesas de Dios. Eso lo hallamos otra vez en Job capítulo 36. También otro propósito, para advertir. ¿Advertir qué? Para advertir a la gente, si desobedecen, perecerán. Si desobedecen, perecerán. Eso está también en Job capítulo 36. También otro propósito, para inculcar en los creyentes un deseo
más fuerte de ayudar y ministrar a las personas. Eso lo vemos claramente allá en Job capítulo 29, ¿no? También otro propósito es incitar a la gente a reconocer a Dios como el creador, ¿no?, del universo y de todo lo que hay en él. Eso lo vemos en Job capítulo 38. Hay otro propósito: para silenciar y humillar a las personas que son orgullosas, aquellas que cuestionan la equidad y la justicia de Dios en el mundo. Y eso lo vemos claramente allá en Job capítulo 40, ¿no? También hay otro propósito: para incitar a las personas a arrepentirse en particular aquellos que cuestionan el poder de Dios para salvar y ejecutar la justicia perfecta en el mundo. Eso lo vamos a estudiar, lo vamos a ver con más detallado en Job capítulo 40, Job capítulo 42, Job capítulo 33, ¿no? También otro propósito: para mostrar cuán débiles son realmente las personas, demostrando cuánto necesitan confiar en Dios y su poder para salvar y liberar. Eso lo vamos a ver otra vez en Job capítulo 40. Otro propósito: para advertir a las personas que no deben estar en contra de Dios. Eso otra vez en Job capítulo 40. Otro propósito: para incitar a los creyentes sufrientes a convertirse en intercesores, verdaderos guerreros de oración. Eso lo vamos a ver claramente aquí en Job capítulo 42. Otro propósito: para preparar a las personas, en particular a los creyentes, ¿no?, para recibir la misericordia y las bendiciones más ricas de Dios. Eso está en Job capítulo 42. Otro propósito: para enseñar a las personas a controlar y no abusar de sus lenguas. Para controlar y no abusar de sus lenguas. Con los 3 amigos que tenía Job, no necesitaba enemigos. Eso lo vamos a estudiar más a fondo en Job capítulo 42. Otro propósito: para enseñar a la gente que los planes de Dios, ¿ves?, son perfectos y su poder es ilimitado. Eso lo encontramos en Job capítulo 42. También otro propósito: para incitar a las personas a confesar su indignidad en comparación con la gloria y el poder ilimitado de Dios. Otra vez, eso está en Job capítulo 42. Otro propósito: refinar y purificar a las personas. Hacerlas limpias y tan valiosas como el oro refinado. Otra vez, eso lo vamos a ver en Job capítulo 23. Por lo menos hemos enumerado aquí 20 propósitos de este gran libro. Y tú puedes ver que tan práctico, tan revelante y tan al día estamos, ¿ves?, viviendo en este mundo caído, sufriendo un sinfín de cosas, que podemos aprender los principios, podemos abrazar los principios, ¿ves?, y encaminarlos en nuestra vida, ¿ves?, para atravesar todo lo que vamos a sufrir en este mundo. Y luego hay otro propósito para el libro de Job. Hay un propósito cristológico o cristocéntrico, ¿no? Ahora, hay varios pasajes que presagian a la venida de Jesucristo, ¿no? Primeramente, Job tenía un anhelo. Él tenía un anhelo de un mediador para interponerse entre él y Dios. Eso lo vamos a ver claramente en Job capítulo 9, Job capítulo 33, ¿no? También Job puso su esperanza. Él depositó su esperanza. Él puso su esperanza en su Redentor y estaba totalmente convencido que su Redentor vive, ¿no? Y eso lo vamos a ver allá en Job capítulo 19, ¿no? Ahora, aquí el libro de Job tiene varias características, características especiales que debemos reconocer. Ahora, no se olvide que estamos en esta introducción del libro de Job, ¿no?
Y quiero que tú veas que aquí en este libro hay ciertas características que se deben reconocer y te va a ayudar, créame, te va a ayudar. Primeramente, Job es el gran libro que expone a Satanás como el adversario al malvado de la raza humana. Él es visto como el que está detrás del sufrimiento humano y las cosas malas que suceden en la tierra. Eso está bien claro, ¿no? Aquí en Job capítulo 1, del versículo 6 hasta Job capítulo 2, versículo 10, ¿no? La segunda cosa es que Job es el gran libro que muestra cuán superficial y limitado es nuestro conocimiento cuando se trata del universo y de Dios. Nos va a mostrar nuestra ignorancia. Y cuánto más tenemos que aprender. En realidad, se sabe muy poco sobre el universo, su creación y sus vastas dimensiones. Eso está claro. Y más bien, Dios se nos muestra a nosotros en Job capítulo 38 y Job capítulo 39, ¿no? Aún menos se sabe acerca de Dios como el Creador, su conocimiento ilimitado, su omnisciencia, ¿no? Su poder, su omnipotencia y su presencia en todas partes, su omnipresencia, así como su glorioso soberano como el Señor de toda creación. Y eso lo vamos a ver bien claro en Job capítulo 1, capítulo 2, Job capítulo 38, 39, 40, 41 y 42, ¿no? También el libro de Job, el gran libro de Job que revela, es el que revela a Dios y su relación personal con su pueblo. ¿Ves? Job es el gran libro que revela a Dios y su relación personal con su pueblo. Aunque Job sintió que Dios estaba distante, ¿te recuerda eso? Y eso lo van a ver. Y despreocupado. Él sentía que Dios estaba distante y despreocupado, ¿no? Por su sufrimiento, cuando su corazón estaba completamente preparado para la presencia de Dios. Dios inmediatamente se reveló. Dios demostró su preocupación, su amor y su cuidado por Job y por todas las demás personas. Y eso lo vemos con mucha claridad en Job capítulo 42. Y lo que estoy haciendo aquí es tratando de preparar darle un cuadro, una estructura. ¿Cómo es que tú y yo nos vamos a acercar a este gran libro, el libro de Job, ¿no? También Job es el gran libro que demuestra cómo Dios tiene el plan más maravilloso para cada persona piadosa, ¿no? Dios hace todas las cosas para el bien a favor de aquellos que lo aman. Eso está claro. Job capítulo 42, Job capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y también Romanos capítulo 8, 28, ¿no? También Job es el gran libro que nos muestra cómo responder a la angustia. Es el gran libro de cómo responder a la angustia, a la aflicción o a la tragedia catastrófica, ¿no? Job demuestra cómo una persona puede mantener, ¿no?, su fe en Dios sin importar cuán doloroso puede ser el sufrimiento. Además, este gran libro revela cómo un creyente puede caminar victoriosamente a través de las horribles pruebas y las tristezas de la vida. Y eso lo vamos a ver más claro allá en Job capítulo 40, ¿no? De toda la respuesta de Job y los argumentos de los tres amigos. Lo vamos a ver en detalle. ¿Por qué? Porque así que tú y yo pensamos, así que nuestros amigos pensamos, así que nuestros familiares pensamos. Y vamos a ver qué tan mal andamos. Mira, también Job es el libro. El gran libro, Job es el gran libro que muestra cuán equivocados pueden estar las personas en sus creencias. O qué tan equivocados pueden estar en sus opiniones, en sus pensamientos cuando no están buscando la palabra de Dios. Otra vez, lo vamos a ver con claridad en Job capítulo 42. Y ver todos los argumentos de los tres amigos de Job. También Job es el gran libro
que muestra cuán teológicamente correcta puede ser una persona y al mismo tiempo ofender a otros a tratar de obligarlos a aceptar sus creencias. Y eso lo vamos a ver otra vez en Job capítulo 42. Y ver todos los argumentos de los tres amigos que él tenía. También Job es el gran libro que muestra cuán difícil es ser victorioso a través de las tragedias catastróficas, ¿no? Angustias y aflicciones de esta vida. Eso lo vemos en Job capítulo 1, capítulo 2, Job capítulo 3, Job capítulo 6, capítulo 7, ¿no? Comparado con todas las discusiones entre Job y los tres amigos, ¿no? También Job es el gran libro que muestra como los más justos a veces están destinados a sufrir y sufrir más. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo, no, perdón, Job capítulo 1, capítulo 12 y también 2 Corintios capítulo 1. En esta introducción, y una cosa que Job nos ayuda es que estamos formando pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta. ¿Por qué? Porque las preguntas nos ayudan a enfocarnos. Estoy sufriendo, pero ¿por qué? Todo estaba chévere, todo andaba bien y de repente yo estoy de boca arriba. ¿Por qué? Bueno, ¿alguna vez has estado navegando cómodamente en la vida con todo yendo bastante bien? Entonces sin previo aviso las cosas comenzaron a desmoronarse, ¿no? Se comienza a deshacer. ¿Qué pasó aquí? Durante meses y tal vez años habías estado relativamente tranquilo, estable y feliz. No estabas experimentando mayores problemas o dificultades. Cuando surgieron las dificultades normales de la vida cotidiana, se resolvieron fácilmente. Cualquier cosa que la vida te arrojara, era manejable y estaba bajo control. Pero entonces, de repente algo sucedió afuera de su control. Alguna tragedia golpeó tan rápido y inesperadamente que las cosas parecen derrumbarse a tu alrededor. Durante años había estado trabajando duro para construir una buena vida para ti y construir una buena vida para tu familia. Pero luego, sin previo aviso, tu buena vida fue amenazada, interrumpida y tal vez dañada sin posibilidad de reparación. Y yo sé que muchos que me están escuchando en este momento entienden muy bien lo que estoy diciendo. Lo captan. Piense por un minuto en estos escenarios. A ver. Una buena relación, tienes una buena relación y de repente se deteriora y se desmorona. Tu buen amigo. Son cuates, son amigos, inseparables. Y de repente algo sucede y esa relación está destruida. ¿Y qué pasó aquí? Un niño comienza a portarse mal y se mete en serios problemas. Mi hijo andaba bien, ¿qué pasó aquí? Surgen, surgen facturas, ¿no? Surgen facturas inesperadas o una inversión sale mal. Dice, wow, ¿de dónde sale? ¿Cómo voy a pagar esto? O pierde su trabajo. Pierde su hogar o un miembro querido de su familia de repente. Y ahora tú tienes que tratar de responder. Pero no sabes cómo responder. Estás reaccionando. Está debajo de una gran sombra emocional, sentimental que te está llevando como las olas del mar. O le diagnostican una enfermedad.
potencialmente mortal. Y descubre, wow, tengo cáncer. ¿Qué voy a hacer? En otras palabras, las tragedias golpean y te sientes atacado por el destino, te sientes atacado por la mala fortuna y Satanás o incluso el Señor dice, ¿qué está pasando? Crees que estás haciendo todo bien, pero a cambio tu vida comienza a desmoronarse a tu alrededor. Además de eso, esto es interminable. Además, nada de lo que hagas parece cambiar o mejorar la situación. La desesperanza se instala y parece que no hay forma de salir de la situación desesperada que te encuentras. Esta era la posición en que Job se encontraba. ¿Me está escuchando? Este es precisamente. Job entiende lo que nosotros sufrimos. Él comprende lo que tú y yo vamos a pasar. Es que tú y yo estamos con la idea que nunca nos va a suceder las cosas. Pero cuando sucede no estamos preparados. Y para Job era una cosa tras otra cosa, tras otra cosa, tras otra cosa. Y debemos captar, debemos aprender cómo es que él respondió a este asunto. No reaccionó. Cómo es que él respondió a este asunto. Cómo es que tú y yo podemos salir, ¿ves?, adelante a pesar de todo que todo se está deshaciendo. Job tuvo una buena vida. Y de hecho una vida muy exitosa, satisfactoria y feliz. Seguro él lo tenía todo. Era un hombre, y encima Job era un hombre moral. Job era un hombre justo que amaba al Señor con todo su corazón. Y dice, pero ¿por qué estas cosas están sucediendo? Porque vivimos en una tierra, en un mundo injusto. Por esa razón estas cosas suceden. Y entonces de repente, de la nada, si lo puedo decir así, de la nada una tragedia tras otra lo está bombardeando. Antes de que Job pudiera comprender lo que estaba sucediendo, ¿no? Todo había terminado. Mis hijos murieron, todos mis bienes han desaparecido, las casas de ellos, yo estoy enfermo, estoy afligido y mi esposa me manda a morir. De maldecir a Dios y a morir. ¿Qué más puede suceder? Antes de que Job pudiera comprender lo que estaba sucediendo, todo había terminado. Lo había perdido todo. Su vida ideal fue interrumpida por ataques satánicos y horribles sufrimientos. ¿Me entiendes? Quizás tú te sientes así igual. Quizás tú te encuentras en la misma o lo estás presenciando de una forma o de otra. Este es el cautivador. Este es el cautivador drama. Este es el cautivador drama del libro de Job. La historia de la vida real de un hombre piadoso bajo el asalto del maligno. Satanás mismo. En los 2 primeros capítulos somos testigos de un relato fascinante de la guerra librada en el mundo espiritual por las vidas de hombres y mujeres. Esta es la rica, ¿ves?, y felicidad de Job. Esta es la rica vida y felicidad de Job, interrumpidas por ataques satánicos y sufrimientos horribles. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el capítulo 1 y capítulo 2, porque los dos capítulos realmente van juntos. Lo vamos a poner en 6 puntos en particular. 6 puntos en particular para tratar de aprender cómo acercarnos a este gran libro de Job, ¿no? Punto número 1, la extraordinaria vida, carácter y fe de Job en Dios. ¿Me está escuchando? Punto número 1. ¿Ves? La extraordinaria vida y carácter y vida de Job. Eso va a ser Job capítulo 1, versículo 1 al 5. Job capítulo 1, versículo 1 al 5. El segundo punto mayor va a ser el acusador y adversario de Job.
el acusador y adversario de Job, que es que Satanás. Eso lo vamos a ver con claridad específicamente en Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Y luego punto número 3, el tercer punto mayor. La fidelidad de Job a pesar de la pérdida catastrófica. ¿Ves? La fidelidad de Job a pesar de la pérdida catastrófica. ¿no? Y eso va a ser Job capítulo 1, versículo 13 hasta versículo 22. Job capítulo 1, versículo 13 hasta 22. Punto número 4. El implacable enemigo y atacante de Job. El implacable enemigo y atacante de Job, Satanás. Eso va a ser Job capítulo 2. Job capítulo 2, versículo 1 al 6. Repito, Job capítulo 2, versículo 1 al 6. Y punto número 5. La perseverancia de Job a pesar del sufrimiento físico y el rechazo. La perseverancia de Job a pesar del sufrimiento físico y el rechazo. Eso es Job capítulo 2, versículos 7 al 10. Versículo 7 al 10, Job capítulo 2. Y luego el último punto, punto número 6, el punto mayor va a ser el estímulo, ¿no? el estímulo de Job de una visita de 3 amigos. El estímulo de Job, ¿no? De una visita de 3 amigos. Eso va a ser Job capítulo 2, del versículo 11 al 13. Vamos a comenzar, primeramente vamos a rezar a Job capítulo 1, ¿ves? Y vamos a comenzar a tratar con punto número 1, ¿no? La extraordinaria vida y el carácter y fe de Job en Dios. Job capítulo 1, versículo 1 a 5, vamos a leer. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Versículo 4. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, y invitaban a sus 3 hermanas y para que comieran y vivieran con ellos. Versículo 5. Y dice, y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía hacia adentro, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones hacia Job siempre. Note que los hechos básicos acerca de la extraordinaria vida de Job se dan primero. Inmediatamente aprendemos de su patria, aprendemos de su carácter, aprendemos de su familia, aprendemos de su riqueza y el liderazgo espiritual que dio a su familia. Eso sí lo aprendemos. Permíteme, guarde su lugar ahí en Job capítulo 1, abre su Biblia, el libro de Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Ezequiel 14, 14 dice, y aunque estos 3 hombres, ¿no? Aunque estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, ellos por su justicia solo salvarían a sí mismos, declara el Señor. Bueno, en Santiago, en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente. Mirad que tenemos por bienaventurados, ¿no? A los que sufrieron. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el resultado del proceder del Señor, y que el Señor es muy compasivo y misericordioso? Por esa razón, tú y yo vamos a estudiar este gran libro de Job y aprender cómo aplicar los principios en nuestras vidas hoy en día. Porque yo sé que me estoy dirigiendo a una vasta audiencia que sufre un sinfín de cosas y tienen preguntas. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a hallar la respuesta del por qué en esta gran aventura del libro de